la reforma propuesta por el presidente de la República a la Constitución. Me gustaría escuchar tu análisis detallado sobre este proceso. Bueno, yo pienso que evidentemente se han presentado diferencias de criterios. Hay sectores que han criticado el contenido de lo que se pretende reformar. Pero es que un proceso de reforma constitucional se construye sobre la base del debate, que es lo que se está dando en la República Dominicana. Tú has visto inclusive que los propios constitucionalistas y administrativistas, es decir, los especialistas en derecho público, ni siquiera se han podido poner de acuerdo. Y eso es lo que siempre pasa en una reforma constitucional. Yo recuerdo la reforma constitucional del 2010, en donde, ¿qué fue lo que pasó? Lo que está pasando ahora. La oposición se oponía a ese proceso de reforma constitucional, y de lo que se trata, como se está oponiendo la oposición hoy en día al actual proceso de reforma, y de lo que se trata es nada, de socializar, de ver cómo desde el punto de vista técnico-jurídico se pueden ir explicando y debatiendo todas estas diferencias. Y yo creo que en el marco de la comisión mixta que se conformó a lo interno del Congreso Nacional, que está conformada por diputados y senadores de los diversos partidos políticos representados ahí, bueno, se están dando esos debates y se están invitando a los sectores nada que han venido aportando y pronunciándose en esa dirección. Vimos que se han entrevistado a los constitucionalistas, vimos ya que se comenzaron a invitar, e inclusive en el día de hoy acudió el presidente de la Junta Central Electoral. El lunes de la semana pasada fue el presidente del Tribunal Superior Electoral. Y yo creo que de eso es de lo que se trata, de airear el contenido de la reforma. Ahora, ¿que hay debates? Claro que sí. Y eso enriquece. Pero eso es desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Yo creo que eso es una manifestación de la madurez de la democracia dominicana. De la democracia dominicana. Sí, señor. Que a fin de cuentas, y la gente a veces no lo ve desde esa perspectiva, y que fue inclusive fruto de la reforma constitucional del 2010. Tú sabes que en la reforma constitucional del 2010 el modelo de Estado cambió. Claro. Pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho. Sí, de derecho. Es decir, que hoy la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la política o sobre la base de quienes nos representan en el Congreso de la República, sino que un elemento importante y es transversal al texto constitucional es todo lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en ese proceso de construcción de la democracia desde el punto de vista institucional. Eso es lo que está pasando. Por eso es que tú ves que están invitando a todos los sectores. Nosotros acudimos, en fin, instituciones de la sociedad civil, las academias. ¿Qué va a pasar? Como hay diferencias de criterios, lo importante es que el órgano que tiene como atribución hacer la reforma, bueno, en su momento tendrá que tomar una decisión e inclinarse por uno de los criterios que se están debatiendo. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Con la esperanza de que ese criterio que sea escogido sea el que más se ajuste, ¿no?, a las necesidades. Que yo creo que es lo que va a pasar, porque a veces uno las cosas no la entiende. Por ejemplo, la unificación de las elecciones. Ahí hay un debate. Hay quienes sostienen la tesis de que eso debilita a los gobiernos locales. Hay otra gente que dicen que eso va a afectar el tema del arrastre, pero también hay quienes dicen no. El problema es que con esas elecciones separadas como está en la actualidad, el propio sistema político se desgasta, sobre todo los partidos políticos. No, y la gente misma. No, la gente se satura. La gente está cansada, claro. Esa es la verdad. Por eso lo importante es, bueno, vamos a llamar a la Junta a ver qué dicen, que es el órgano rector del sistema electoral. Porque una de las cosas es los niveles de extensiones que se le presenta a los órganos electorales, no a los partidos políticos. Aquí no ha habido problema, o por lo menos en el 2024 no hubo un solo problema. Nadie se quejó
ni nadie dijo que hubo trampa. Porque el Tribunal Superior Electoral supo fallar a tiempo todas las instancias que se le sometieron. Y eso trajo como consecuencia de que la Junta Central Electoral, en tiempo hábil, pudo conformar las boletas, pudo cumplir con los plazos que se estableció. Y bueno, y los niveles de tensiones fueron menores. Pero de que hay niveles de tensiones, tú te hablas con el presidente de la Junta y te lo va a admitir. Ahora, técnicamente, desde el punto de vista de los técnicos a lo interno de la Junta, ¿es lo correcto? Eso es lo que se está debatiendo. Eso es lo que se está debatiendo. Y así vamos a ver el tema del procurador. Pero mira, antes de pasar a ese tema, con relación al tema de la unificación de las elecciones. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se separaran, en honor a la verdad. Sí. Hay opiniones, posiciones que yo he escuchado que me han entusiasmado. Y es la separación de las elecciones, pero como se hizo originalmente. Claro. 2 años. Claro. En el intermedio del periodo presidencial. Claro que ahí sí es verdad que se fortalece, pienso yo, los gobiernos locales. Los gobiernos locales, claro, el liderazgo local. El liderazgo local. Sí, pero como no puede seguir siendo, es como está en la actual Constitución. Claro. Es que no tiene sentido. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿eh? Aquí yo creo que ya lo que se está tratando de definir es si las elecciones van a ser cada 2 años o si se van a unificar. Y evidentemente de que el tema de la separación no deja de tener una fuerza, ¿tú entiendes? Que probablemente sea lo que se imponga, probablemente. Pero lo que no puede ser, vuelvo y te reitero yo, es la forma que estamos. Es la forma que tenemos, porque eso le genera demasiada tensión, no solamente a los partidos políticos, sino también a los actores que regulan el sistema electoral. Y finalmente, con 3 meses de separación, el arrastre se produce. No, hombre, pero por Dios. Porque vimos cómo los líderes nacionales, aspirantes a la presidencia, salieron a respaldar a sus candidatos municipales. Pero yo te lo voy a poner más fácil. Hay unos trabajos que se publican en el periódico Hoy de la doctora Espinal, que ella demuestra en sus escritos que eso no es verdad, que el hecho de que las elecciones se unifiquen, eso arrastra. Ella eso la única vez que no hubo arrastre, para que tú sepas, fue en el año 98 y se debió a una razón. La razón fue porque Peña Gómez murió 10 días antes de las elecciones y el pueblo se volcó a votar por el PRD como una forma de... Un homenaje al doctor Peña Gómez. Un homenaje al doctor Peña Gómez. Hasta lo contrario votaron por el PRD. Sí, sí. Y esa es la única vez que no ha habido arrastre, pero después ese mito, fíjate que siempre se ha derrumbado. En esas elecciones del medio término se impone el que ha ganado las elecciones presidenciales. Pero siempre ha sido así. Generalmente el que tiene el poder ejecutivo, generalmente en este país, controla el Congreso. Por eso es que tú ves, por eso es que uno tiene que entender que cuando llega un presidente a la presidencia, siempre tiene el interés de modificar la Constitución. Pero siempre lo hace cuando tiene la mayoría del Congreso, y me explico. En el año 2004, el presidente Leonel Fernández no tenía la mayoría del Congreso. Él tuvo que esperar el 2010. Danilo Medina, en el 2015, la hizo porque tenía la mayoría en el Congreso. Claro. Entonces hay que entender que Luis, que la quiso hacer en el 20, no la pudo hacer porque no tenía la mayoría, que la quiere hacer ahora que sí la tiene. Eso es una constante. Aquí de lo que se trata es de lo que finalmente se apruebe sea una propuesta que fortalezca la institucionalidad en la República Dominicana.